Verdaderamente tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, gloria a Príncipe Dios. de Oh, paz. sí, Señor Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor. Mi Gloria alma a tu nombre, te Padre amado. glorifica. Gloria a tu nombre, Padre Y Jesús. solamente tú eres el Señor. Gloria a tu nombre, Rey amado, Señor. Solamente tú eres el Rey. Gloria a tu nombre, papá. Dios bueno y Dios excelente, Señor. Gracias, Jesús. Alaba y sea tu nombre, Señor amado. Gracias, Papito Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos tratando los días viernes sobre una temática sobre lo que es la convicción. El apóstol dice, creí, por lo cual hablé. La suma de nuestras creencias y la habilidad, ¿no?, de ponerlas, interiorizarlas en nuestra vida, van a marcar nuestra dinámica de andar en nuestro cotidiano arduo vivir. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay un libro que se titula, ¿no? Piensa, ¿cómo se llama? De Napoleón Hill. Napoleón Hill, piensa y ya esté rico, algo así. No, piensa y crece rico. Y él dice, ¿no?, que se entrevistó antes de escribir este libro, relata, ¿no?, que entrevistó a los millonarios de diferentes lugares y sacó ciertos puntos que escribe en su libro, pero dominantes en cada uno de ellos, ¿no? Puntos en común. Y creo que es en el segundo capítulo que él escribe sobre la fe, que todos los que tuvieron para llegarse a la realización de sus sueños, sus alcances, fue que todos ellos tuvieron fe. Y toma como referencia este versículo, ¿no? Y es un principio y es una ley espiritual, ¿no?, que funciona tanto es una ley universal, que no solamente funciona para ciertos individuos, sino solamente es para todo el que ejercita fe, porque es una ley universal, es un principio del reino de Dios. Y los principios funcionan más allá de lo que pueda tener un contexto religioso o un contexto social, porque es funcional si uno ejercita lo que dice Dios, y Dios en su soberanía va a cumplir lo que Él ha dicho que tiene que cumplir. Es pues la fe, dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo era nuevo en el Evangelio, me regalaron un libro. No, un pastor me prestó un libro que decía, serás lo que crees que llegarás a hacer, más o menos eso se titulaba el libro, ¿no? Y en ese libro relataba, pues, y te motivaba a creer, a soñar, a creer por cosas que quisiera lograr, ¿no? Y te daba ciertos matices del ejercicio de la fe, el del creer. Y cuando hablamos de la fe, ¿no?, la fe bíblica, la fe de Dios, ¿no?,
Dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando habla de la fe no es esperanza. Habla en este verbo fe, que es siempre presente, es siempre la hora, es la convicción y la seguridad presente de lo que tú esperas va a tener como consecuencia hacerse realidad, hacerse realidad. Y algo muy especial que dice acá en el versículo 3, por la fe entendemos haber hecho el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el universo existía ya en un mundo no visible, pero existía ya. Pero vino a una existencia material, a materializarse por medio de la palabra de Dios. Porque dice que fue hecho de lo que no se veía. O sea, no se ve, pero se pudo ver a través de la palabra de Dios. Todo el universo, lo que podamos ver nosotros, fue hecho por la palabra. Y hay una ley muy sustantiva ahí, ¿no? Que todo lo que podamos ver nosotros ahorita, ¿no? Fue primeramente apareció en una idea, en la mente de alguien, en la visión de alguien, y si alguien, una persona, ¿no? Estaba escuchando y la idea de los hermanos Wayne, ¿no? Los que iniciaron y los que creyeron por la construcción del avión. En su temporada todos se burlaban de ellos y todos se hacían mofa de ellos. Pero ellos comenzaron a creer que podían volar, que el hombre podía volar, que el hombre podía volar. Y a través de sus investigaciones pudieron construir un avión, una nave que voló. Y muchas cosas están en el ambiente invisible que se van a descubrir y se van a tomar a existencia a través de la fe. Pero esta fe tenretea está envuelta por lo hablado. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. O sea, siempre uno va a hablar lo que uno cree. Si crees mal, vas a hablar mal. Si tus creencias están en desarmonía con el universo y el creador mismo, así va a obrar. Gerald Ford dice, ¿no? Si crees mal, es verdad. O si crees bien, también es verdad. O sea, la fe se define en algo positivo, pero si el pensamiento y el accionar es negativo, es su fe, es su fe. Y Jesús decía a las personas que él ministraba, decía, conforme a tu fe, se ha hecho. Conforme a tu fe va a ser tu realidad. Conforme a tu... Conforme a tu fe, se va a realizar. Pero todo toma una iniciativa en la palabra de Dios. Y cuando vemos estos personajes del libro de Hebreos capítulo 11,
habla de personas que escucharon a Dios. Y cuando es por fe, dice en el libro de Romanos, es gracia, es gracia. O sea, cuando es por fe, es gracia. Entonces, todos los que andan por fe, esa es gracia. Porque no es por obra, sino es por gracia, por medio de la fe, dice en el libro romano cuando Pablo enseña, ¿no? O sea, todos estos hombres que anduvieron en estas historias de fe, fueron envueltos por esa gracia divina de Dios. Como en el tiempo de Noé, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 7. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y habla todo sobre esto, este principio de no verse las cosas, con temor te preparó el arca de su casa, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y habla ahí de esa gracia, esa justicia, esa justificación que Dios da, ¿no? Por fe. Por fe. La fe es claridad. La fe te justifica. Dice que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz con Dios. Hay tanta riqueza en este mundo de la fe, que en la fe no hay confusión. En la fe no hay confusión. En la fe no hay confusión. En la fe no hay confusión del propósito de Dios. En la fe hay paz. Porque es la justicia, es la justificación por medio de ella que tenemos paz. La fe te produce paz, produce consecuencia de la fe, la paz. Y la paz sabiendo que estás andando en la buena voluntad de Dios, porque es imposible, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios porque si no es, porque, si, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Llega al abrumador de los que le buscan o se le creen. O sea, a Dios le agrada que la gente le crea, ¿no? Pero esa convicción hacia Dios mismo brota del mismo Dios, porque es su palabra. Porque Dios y su palabra son uno. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es su palabra y su palabra es Dios y Dios es su palabra. La Escritura dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, la palabra, tomó carne humana. La palabra, el verbo. La palabra en acción. Gloria a Dios, y eso tiene tanto poder. La palabra en acción. Y Dios nos ha dado la palabra para que nosotros la pongamos en acción, creyendo nosotros de la misma manera que las cosas que no vemos sean hechas. Pero tenemos que tener esa fe divina de parte de Dios. Y ahí dice el Señor, ¿no? Cuando enseña sobre la viuda y el juez injusto, y hace esta pregunta, ¿no? ¿Hallará el Hijo del Hombre cuando venga, hallará fe en la tierra? O sea, hallará gente que ande así como Noé, ¿no? Hallará gente que ande así como Enoch. Y como estos testimonios que da Dios, que el escritor relata acá, ¿no? Sobre la vida de fe. Porque cuando Noé recibió la palabra que Dios le dijo, no, construye el arca, y hasta ese momento no había llovido, no había ningún gota de lluvia en todas esas situaciones. Y él se puso a construir el arca, ¿no?
y comenzó a anunciar que iba a venir un diluvio. Y toda la gente no le ha creído a ese anuncio. No ha creído a ese anuncio. No ha creído a ese propósito de Dios. Y por su fe condenó a toda esa humanidad. O sea, escúchame bien, tu fe condena a la gente. Es tremendo, nuestra fe condena a la gente que no cree. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, la fe de Noé condenó a la gente. Mira, qué tan poderosa es la fe. La fe condenó a la gente porque no le creyó a Noé. La gente se le burlaba, la gente blasfemaba. ¿Qué le diría? No, loco, cuerdo, fuera de foco. Experimentaría burla, experimentaría rechazo, experimentaría nada confortable, ¿no? Porque estaba haciendo una cosa que estaba fuera de, que nunca en la historia se había hecho, ni nunca en la historia se había realizado, y él estaba haciendo algo que solamente estaba obedeciendo a Dios, porque decidió obedecer a Dios. Incomprensible para la humanidad porque nunca habían pasado. Y en su contexto era incomprensible para la humanidad porque estaba haciendo algo que no se había visto. No se veía, no había señales de eso. O sea, la vida de fe no es una vida comprendida a la razón humana. Y muchas veces nosotros queremos que la gente nos entienda, que nos comprenda, que nos acepte, que esté de acuerdo. Y la vida de fe no es esa. La vida de fe no es esa. La vida de fe es una vida de obediencia a lo que Dios dice que hay que hacer. A lo que Dios dice que hay que hacer. Es estar de acuerdo con Dios. Dice, Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. Y el ambiente está lleno de falsedad, está lleno de mentira, está lleno de argumentos que van en contra de lo que Dios dice. Y la gente hace más caso a lo que el hombre dice y no lo que Dios dice. La gente se hace cargo y se acepta el diagnóstico económico, acepta el diagnóstico médico, acepta el diagnóstico de sus circunstancias, acepta el diagnóstico de lo que sus ojos ven, acepta su contexto de su medio ambiente, De la familia. acepta el diagnóstico de su familia. ¡Wow! Pero la fe va más allá de eso, la fe es poderosa. La fe poderosa cambia la situación. Creí, por lo cual hablé, dice. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. O sea, si nosotros nos escucháramos, ¿no? Grabáramos lo que nosotros hablamos y nos volviéramos a escuchar, ¿no? Durante la noche antes de dormir. ¿Cuánto de fe hemos hablado durante el día? Si mis afirmaciones y mis declaraciones han estado de acuerdo con lo que Dios dice o han estado de acuerdo con lo que a mí me parece. ¿Han estado de acuerdo con lo que Dios declara o han estado de acuerdo mis declaraciones de acuerdo a mis circunstancias? ¿Han estado de acuerdo conforme a las afirmaciones de lo alto o han estado de acuerdo con las afirmaciones de lo bajo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora no quiere decir que uno tenga que ser muy místico o un súper espiritual, sin contemplar tampoco algunas situaciones de la vida, ¿no? Pero la fe nos lleva un poco más allá de eso. En el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Romanos, bienvenido, pastor Luis Alberto Reyes.
Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vio que están llegando? Sí, sí, estoy llegando. Capítulo 4. Dice así, ¿no? Dice capítulo 4, versículo 16. Por tanto, si es por fe, para que sea por gracia. O sea, la fe está enrolada con la gracia. O sea, la convicción de la fe te envuelve con la gracia divina de Dios. La fe te envuelve con Cristo, la fe te envuelve con esa gracia divina de Dios. Por eso la fe de Dios te lleva más allá de tus límites. Más allá de tus límites. Gloria a Dios. Pastor, Romanos 4, 15, 16. 4:16. Okay. ¿Estás ahí? Sí. Sí. A fin que sea por la promesa firme, por la descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para aquellos de Abraham, los cuales es Padre por todos nosotros. Por eso te escribo, dice, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, al quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham le creyó a Dios. Y le creyó a Dios porque le creyó a Dios que Dios da vida aún a los muertos. Cuando Dios le pidió a Abraham que él matara a su hijo Isaac, él lo iba a matar creyendo que Dios lo iba a levantar después que lo hubiera matado a su hijo. Eso fue la fe de Abraham. Eso fue la fe de Abraham. No, él le iba a matar. Así dice, mire. En el libro de Hebreos capítulo 11, Le dice a sus hijos, iremos con el muchacho y regresaremos. versículos 8 dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras como Isaac Jacob, coheredero de la iglesia. Espera, pero ¿dónde está? Cuando fue al monte con el hijo. Dice así, por fe, el versículo dice, porque cuando estaba como ya para muerto, dice, casi muerto, le salieron las estrellas del cielo y la multitud como arena del mar, para ser coherederos de la excelente gracia. Gloria a Dios. La fe se envuelve con la gracia. Y dice la palabra de Dios acá. Amén, gloria a Dios. Acá está, ya le encontré esto que estaba buscando. Mira, acá está el relato, dice. Mírenlo cómo obró la fe. Y creyó esperanza contra esperanza. Y la gente en este tiempo, amados pastores, no tiene esperanza. Están desanimados, desalentados. Todos le echan la culpa al diablo, a los demonios. Pero no circunstancias. Le echan la culpa a su presidente, al sistema económico. A la esposa, Le echan la culpa a la esposa, a los hijos. a los hijos. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó y no se debilitó al considerar su cuerpo. La fe fortalece, la fe no te debilita, la fe te fortalece. Siendo como casi de 100 años. Ni tampoco porque Sara no podía tener hijos. Y dice así la palabra de Dios, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén, sí, Señor.
La vida de fe Gloria a Dios. te justifica. La vida de fe te declara inocente delante de Dios. Gloria a Dios. La vida de fe te declara sin culpa delante de Dios. Amén, sí, Señor. La vida de fe es una convicción que te declara sin culpa delante de Dios, que te justifica delante de Dios. Porque te envuelve, si es por fe, es gracia. Si es por fe, es gracia. O sea, la vida de fe en el Antiguo Testamento estaba manifestada esa gracia divina de parte de Dios que después se manifestó cuando vino Jesucristo, pero de una forma corporal. Pero en el Antiguo Testamento estos hombres que vivieron por fe experimentaron esa gracia divina de parte de Dios. Porque estaban convencidos, tenían convicción de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios había prometido. Es así. Sí, sí. Y la Biblia dice, ¿no? Todas las promesas en Dios son sí. Todas las promesas en Dios son sí. Todas las promesas en Dios. Y amén. Había un hombre que le diagnosticaron que tenía cáncer. Y fue una mujer evangelística, una mujer que era evangelista, que evangelizaba. Y entonces le cuenta, ¿no?, su testimonio. Y la mujer le dice, ¿no? Dios dice, le dice así, Dios dice que por su llagas eres curado, le dice así la mujer. Y tú estás sano. No, es que el médico me ha dicho así. Y la mujer, medio enojada, le mete un cachetadón. Un cachetadón le mete, ¿no? Y el hombre reacciona, ¿no?, a la cachetada. Y la mujer dice, entiende que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y lo que Dios ha dicho es la verdad, le dice. Lo que Dios ha dicho es la verdad. Lo que Dios ha dicho es la verdad. Y si Dios dice que por su llagas eres sano, así es. Y el hombre creyó. Y el cáncer se fue. Muchas veces nosotros, amados hermanos, hacemos más caso a otras voces. Y le creemos a otras voces que a la voz de Dios. Hacemos más cosas escuchando otras voces que escuchando a Dios. Que escuchando a Dios. Dice que Abraham se fortaleció dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios que era poderoso para cumplir lo que él había prometido. La fe te envuelve con el poder de Dios porque Dios es poderoso. Dice la Escritura que el Evangelio es el poder de Dios para a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Porque el justo vivirá por la fe, dice. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá justificado. Y esa justificación lo traerá una relación plenamente de vivir en paz con Dios y en paz consigo mismo. Plenamente depender no de sus habilidades, sino dependiendo de la gracia de Dios. De la providencia divina en cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea su situación. Porque vive anclado en la palabra de la fe, en la palabra de Dios. Así que, amados, avivemos el don de la gracia divina en fe para que caminemos en la vida y en el tránsito que Dios nos ha llamado para que podamos vivir en esta tierra. Y porque Dios dará testimonio de nuestra fe. De nuestra fe. A mí me dice mi neumóloga que ¿por qué no uso un balón de oxígeno? Me dice, ¿por qué
Yo me manda va a mis exámenes. Yo le digo, yo estoy bien. No, 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 me dice, pero acá todos sus pulmones no andan, su situación de acá lo que me muestra la placa y las resonancias magnéticas. Yo le digo que soy cristiano y me sonríe, más. El neurólogo me dice, yo le digo, yo me siento bien. Mis Heredia, el diagnóstico puede decir una cosa. El neurólogo no es cristiano, ¿no? Pero es tu fe, me dice, es tu fe, es tu fe, es tu fe. Tu fe hace que tú te sientas mejor, tu fe hace que tú respires mejor, más que lo que el médico puede decir, pero es tu fe. Tu fe te sostendrá más que cualquier diagnóstico, tu fe te sostendrá más que cualquier crisis, tu fe te sostendrá más que cualquier adversidad. Cree, cree y sigue creyendo. Abraham creyó por 24 años, ¿no? Amén. Amén. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Tú lo has dicho. Amén. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Amén. Pastor, qué importante, qué tal mensaje, porque en sí, como usted dice, no es justo por la fe vivirá, pues no, en sí, mi familia acá siempre hemos creído en Dios y hasta que un día pudo ver una semilla de mostaza caer en lo del Evangelio y hemos aumentado nuestra fe en seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, pues no, el motivo por el cual estoy acá también es porque sigo a Cristo, ¿no? Porque sin Él no soy nada, ¿no? Amén, pastor. Hace no, viajé yo en diciembre a Perú. Estuve en enero y febrero en Perú, 2 meses y medio en Perú. Noviembre. Perdón, casi 3 meses, noviembre, diciembre y enero. Sí. En febrero. Y me encontré con hermanos que no veía hace 5 años atrás. Y los encontré en la misma circunstancia, en la misma situación, de hace 5 años. ¿Dónde está la fe? Sin cambios, la misma situación, la misma circunstancia. Envejecidos. Y envejecidos. Amén. Así que, pastor Efraín Soto, ábrenos de su fe, siervo de Dios Altísimo. Amén. Pastor Heredia, eso de la fe es un tema muy, muy poderoso. Ciertamente, yo digo que la vida es predecible y la fe nos ayuda a predecirla. ¿Y cómo es eso, no? Como bien comentaba, Dios establece principios y esos principios, seamos creyentes o sean creyentes o no, el que los usa, el que los entiende, el que los aplica, va a obtener resultados. Y creo que parte del tema de la fe es como dice en Mateo 21-22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Y cuál es la parte que nos lleva a recibir eso? Primeramente, pues saber, como bien decía Pastor Heredia, la fe es un presente continuo, es el ahora. No es el ayer, no es el mañana, es el ahora. Y por eso cuando dice Jesús que pidamos como que ya nos fue dado, es que todo surge por una idea. Nosotros somos una idea y puedo decir más románticamente, somos un sueño de Dios y nos hizo realidad. Estamos aquí caminando y caminamos por la gracia del Señor y caminamos por esa fe. Entonces, si vivimos con esa fe,
Eh, como dice en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hay un versículo que no sé si ustedes sepan que en el edificio Rockefeller en Nueva York, en la puerta principal hay un versículo que es Isaías 33:6, que está escrito ahí en el marco del arco de la puerta principal de entrada, y que dice ese versículo, dice, la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. Todos estos versículos nos llevan justamente a entender lo que es la fe, y que con esa fe estamos invitados a tomar acción. Entonces la fe no es la fe per se, sino es la fe en acción, porque sin obras la fe está muerta, ¿no? Muchas veces nosotros luchamos con nuestros propios paradigmas y necesitamos romper con esos paradigmas. Dejamos que nos entren pensamientos o actitudes que no, que se contravienen a lo que es el reino de los cielos. Y creo que es importante tener conciencia de que no somos de aquí, somos forasteros en el mundo, somos del reino de Dios. Y como hijos de Dios debemos de tener esa identidad que nos da Cristo para poder actuar con esa fe y con esa convicción de que soy parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es perfecto. Dentro de esa perfección a la que Dios me hizo, pues quizás yo fallo en mi forma de pensar, pero no en el principio de Dios, que es perfecto. Entonces, si vivimos con esa fe, podemos hacer las cosas con fe, podemos tomar acción, podemos dejar de dudar, podemos dejar de, de querer arrancar y no arrancar, porque sabemos algo que yo siempre menciono es mejor equivocarse haciendo que equivocarse no haciendo nada o quedándose estancado. Cuando Moisés le clama a Dios porque su pueblo está desesperado y los egipcios están llegándoles por detrás y están enfrente del Mar Rojo, le dijo Dios, pero ¿qué me lloras a mí? Dile a tu pueblo que marche y tú haz lo que te dije que tienes que hacer. Y fue y se paró a la orilla del mar, puso el bastón en el agua y el agua se abrió y se hizo el milagro. Yo creo que Dios obra cuando nosotros hacemos el esfuerzo, cuando a nosotros nos toca hacer las cosas. Muchas veces se incurre en la idea de que hay que vivir por milagros y dejar que Dios sea el que haga las cosas, y que mi única responsabilidad es pedirle y sentarme a esperar. Creo que un poquito con todo esto de la nueva era y esas cosas también se ha generado mucha confusión en la mentalidad de la gente, cuando ahora ya la gente no sabe qué decir, si invoco a Dios o invoco al universo. Lo dicen, pídele al universo y el universo se va a confabular para darte lo que tú tengas, y ponte una cartulina con lo que tú quieras obtener en el techo de tu recámara para que la veas todos los días. La visión dice Dios que la escribamos, pero tenemos que trabajar por esa visión. El trabajo es la herramienta, o diría que es la llave que hace que se convierta lo invisible en visible, y nuestra fe es la que mueve esa llave. Entonces, desde esa perspectiva, la vida es predecible, porque conocemos los principios de Dios, los aplicamos y sabemos que si somos obedientes con ello y tenemos la fe y la paciencia para esperar los tiempos del Señor,
aquello se va a hacer. Y si son cosas que uno tiene que trabajar, quizás hay que trabajar un poco más intensamente, pensar quizás, como dice en Romanos 12:2, renovando nuestro entendimiento todos los días para que conozcamos la agradable y perfecta voluntad del Señor. Porque si tenemos los mismos resultados haciendo lo mismo y no estamos contentos con esos resultados, tenemos que buscar hacer las cosas de una manera diferente. Y creo que con los principios que Dios nos da y en su palabra, como Él nos lo dice, simple y llanamente en Génesis, cuando Él dice, les entrego la tierra para que la administren, la sojuzguen y la multipliquen, nos está diciendo, sean buenos administradores, que yo ya los capacité para eso. Tengan fe en ustedes mismos también. Creo que es muy importante este tema, muy profundo. Me encanta hablar de eso porque realmente eso hace que uno piense en que la fe definitivamente es fortalecida por las cosas que uno hace, por las acciones que uno emprende y nos lleva a ver más que otra cosa, vivir por la visión de Dios en uno que vivir por las circunstancias que están a mi alrededor. Porque si vivo por esas circunstancias, me desfocalizo de la fuente que es mi Dios. La sabiduría viene de Él. Él me pide que adquiera conocimiento para que lo aplique de acuerdo a la sabiduría que Él me da y al proceso de maduración espiritual al que Él me va formando en ese carácter en Cristo Jesús. Bueno, pastores, podemos pasarnos toda la noche con este tema, definitivamente. Muy, muy interesante. Y quizás Gracias, valga la pastor. pena Amén. Gloria a Dios. profundizar en algún otro momento también, pero muchas gracias. Su aporte es bastante edificante, de provecho para todos nosotros que estamos aquí recibiendo del don y el favor de Dios a través de su ministerio. Pastor Luis Alberto Reyes, buenas noches, bienvenido. Muchas noches. Gracias. Estamos aquí, pues, aunque he llegado un poquito tarde, pero la fe parece que es uno de los principios claves del reino de Dios, porque el reino de Dios se va a manifestar en fe también en nosotros. Y me parece el tema que hay que profundizarse en el tema de la fe para poder ver resultados en los proyectos, los planes que tenemos. Un hermoso tema, muy buen tema. Muchas gracias. He aprendido que la fe de Abraham, como la fe de Noé, como dice el doctor, es renovarse todos los días, es cambio todos los días. Es trabajo, la fe es trabajo, es estar en ello, alineado a la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Heredia, A por usted, este pastor, tema. gracias por su aporte, ¿no? La fe sin trabajo, si la fe sin obras es muerta, ¿no? Hermana Rosa Rodríguez, buenas noches, bienvenida, gloria a Dios. Amén, pastor. Acá le escuchamos, sierva de Dios, bendita. Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno. De verdad que es una gran bendición disfrutar de esta plataforma que el pastor Heredia ha tenido con su voluntad y con su deseo, su idea de tener este lugar, porque eso nos sustenta a estar aprendiendo del Señor, no solo
estar el domingo. A mí me encanta este programa de cosecha y la fe para mí es como lo más difícil, aunque debía ser lo más fácil. Pero siempre no digo me ha tallado, pero me ha ocupado de pensar, de analizar, de descubrir, de sentarme realmente en ese tema, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra, pero dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es tan chiquitico, y yo le decía un día, Señor, si no tengo como el grano de mostaza siendo tan pequeño, ¿qué tan pequeña es mi fe? Y siempre le he dicho, Señor, dame fe y ayúdame. Y yo empiezo a trabajar con mi memoria, a trabajar con mi mente, mi ser, mi vida, a decir, te creo, Señor, quiero creerte, ayúdame a creerte. Porque lo dice claro el Señor, que si creemos, que si pedimos a Dios en el Padre de Jesús creyendo, se hará, lo recibiremos. Y a veces uno pide y pide y pide y pide, la ley del embudo, todo pida y no recibe. Entonces yo digo, ¿qué tan grande es la fe? ¿Qué tan grande tiene que ser la fe para recibir? Porque si yo me considero que tengo fe, que te creo, que reclamo tus promesas, que todo, y no recibo, entonces he aprendido que mejor espero en paciencia y que el Señor tiene su tiempo perfecto y que si no lo da es porque no estoy pidiendo mal y porque no. Tal vez no pido lo que es conveniente para mí. Entonces hay varias cosas por las cuales no recibe uno, por las cuales no ve manifiesta esa fe. Y me ha pasado lo contrario cuando en un momento yo en la cocina. Y digo, ay Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo aquí lo tenía y aquí no está, y dele y busque. Yo ya no lo busco. Pues voy a sacar el otro. Y ya. Y volteo a mirar y el cuchillo Gloria a Dios. estás jugando. Pero tengo esa relación con el Señor. Y he entendido que cuando el Señor no me da lo que le pido, es por alguna razón, pero no es por la falta de fe, sino es por no lo estoy necesitando. Yo iba a la tienda y a veces compraba cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque estaba barato y es tan especial. Amén. Entonces aprendí que no se debe comprar en ese momento por dos razones. Una, dos de mis hijos me enseñaron de esa manera. Le decía yo, Oye, mira esto como está de barato." Y yo ya iba echando al carrito. Y me dice, me mira mi hijo y me dice, mami, ¿lo necesitas? Le digo, la verdad no. Y lo dejo de comprar. Entonces, eso me ayudó a dejar de comprar. Otra cosa que me ayudó, yo tenía una tienda de ropa infantil y yo hice una clase tremenda de todo, contaduría, contabilidad, negocios, compra, venta, proyectos de inversión.
Y aprendí en esas clases que ese dinero que uno tiene quieto con una mercancía está perdiendo. Entonces la manera de hacerlo era sacar esa mercancía y poner en un especial. Y uno no estaba perdiendo, solo no estaba ganando lo que aspiraba a ganar, pero aún así ganaba y recuperaba buen dinero, porque la gente se emocionaba, porque veía el aviso, descuento del 20%, 30%, y yo no estaba perdiendo, solo estaba recuperando dinero. Y el viernes me llama Gloria a después de un Dios. festivo. ¿Y qué hacen las tiendas grandes? Sacar cuánta mercancía tienen quieta, guardada, y la gente se enfrasca de un montón de cosas que necesita, solo porque vio que tenía un descuento, pero no era verdad que fuera barato, solo la que se pone. Y eso di, y la venta empezó a crecer a través de que si no llega es porque no es el momento. Dios les bendiga Gracias, siervo y de Dios. adelante. Amén. Gracias, gracias, gracias. ¿De dónde es el pastor que habló? No el último, sino el último. El pastor Efraín Soto vive en Canadá. El otro pastor es de Pero, Jerusalén. pero ¿de dónde el de Canadá? ¿De dónde soy? ¿De dónde, en dónde nací? ¿Es lo que pregunta, hermana? Sí, Ok, nací en México. Soy mexicano de ¿en qué nacimiento, pero país? vivo en Canadá desde hace 26 años. Yo dije, creo que es, pero no era. Gloria a Dios. Gracias por estar Amén. grato el Bendiciones. compañerismo y la participación de cada uno de nosotros. Y eso nos nutre. Gloria a Dios. Por fe nos hemos reunido, ¿vio? Que casi ya no aparecemos, pero gloria a Dios. Dios es bueno. Pastor Johnny, despídenos con una palabra de oración. Gracias por estar acá. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Jesús, por este tiempo que tú nos provees, Señor, en poder, Señor amado, compartir tu palabra y estar, amado Jesús, con la fe, Señor, de poder seguir adelante, Señor, como obreros tuyos, como, amado Padre, ovejas tuyos, Padre Jesús amado, ya que tú eres el pastor de pastores, Padre mío. Guíame, Jesús, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, guíalos, papá. Protégelos, Señor, de todo mal. Y, amado Señor, hasta la próxima reunión que se haga. Padre, ayúdanos, Señor, con tu palabra, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, pastores, por estar Amén. acá. Pastor Efraín, gracias. Amén. Amén. Pastor Luis Gracias, Alberto Pastor Reyes, gracias Heredia. por estar. Mana Rosita, gracias. Un abrazo, que Amén. tengan Gracias, lindo fin de hermana semana. Rosa. Gracias, Pastor Luis Alberto. Nos vemos en Gracias, estos Gracias, días. pastores. Johnny. Amén. Un Gracias, gusto Johnny. compartir. Igualmente, buenas Bendiciones. noches a todos. Que Dios les bendiga.